Durante esta semana he estado haciendo como un break, una especie de paréntesis en cuanto a las series. Estaba llevando series aquí en la iglesia, ya terminamos primera, segunda y tercera de Juan, y hice una miniserie acerca de la gracia. Y hoy voy a terminar con el último punto acerca de la gracia, antes de que vayamos a estudiar otra serie. Estoy orando que Dios me guíe, qué otro libro vamos a estudiar, en qué vamos a estar viendo. Pero creo que veamos este tema sobre herencia de la gracia en Cristo. Herencia de la gracia en Cristo. Yo no sé si usted algún día ha escuchado estas palabras. Dice este versículo: si hijos, también herederos, herederos de Dios y coheredero con Cristo. Esto es Romanos 8:17 que dice esto. Pero la realidad, mis hermanos, es que ¿cuántos cristianos ni tan siquiera saben esto? ¿De qué? De que somos herederos y coherederos con Cristo. Y los que lo saben y muchas veces ni lo entienden, no comprenden bien qué significa esto. Y aquellos que sí lo entienden, que sí lo saben, muchas veces no lo valoramos. Con toda una herencia eterna, con toda una herencia celestial garantizada para quienes están en Cristo, muchas veces no valoramos lo que tenemos en Cristo. Es mi deseo, es mi propósito en esta tarde, mis hermanos, que ahora que vamos a abordar la palabra de Dios, usted y yo, nosotros podamos ver la herencia de gracia que tenemos en Cristo. Que podamos ver lo que Dios nos ha dado en Cristo, que podamos ver la promesa que Dios ha prometido en Cristo y la garantía de dichas promesas y de dichas herencias que tenemos en Cristo. Que esto nos haga vivir a nosotros una vida con una mirada hacia la gloria. Una vida mirando más allá del sol, como dice una canción, más allá del sol. Hay muchas razones, muchísimas, por las cuales el cristiano no debe vivir en el aquí y el ahora. Porque el aquí y el ahora es precisamente eso, de aquí y de ahora. Debemos de vivir nosotros aquí en la tierra, pero con nuestra mente y corazones en la eternidad venidera, donde va a estar Cristo, donde Él se fue, dice Juan 16, voy pues a preparar lugar, morada, para que donde yo estoy, dice Jesús, también ustedes estén. Debemos anhelar estar allí. Así que creo que veamos este primer punto: miras lo que tú tienes en Cristo. Vamos a leer el versículo 11 hasta el 14 de Efesios capítulo 1. Efesios 1, 11 hasta el 14. Dice la palabra del Señor: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor, te invocamos en esta tarde. Y nosotros, cuando estamos aquí reunidos, tú también estás con nosotros. Que tu bendita palabra nos hable y que nosotros podamos ser receptivos a ella. Usa tu siervo para tu gloria. Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted mira aquí mismo en Efesios, aunque voy a estar enfocado en los versículos 11 y 14, vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 9 más o menos por ahí. Pero si usted echa un vistazo así por encima,
acerca de los versículos 6 al 10, nosotros nos daríamos cuenta cómo Dios, por amor, por gracia, Dios te predestinó a ti y me predestinó a mí. Una palabra que tal vez no entendemos bien, pero significa que Dios de antemano te apartó. Antes que tú nacieras, antes que creara el mundo, antes que hiciera todo lo que hiciera, Dios te conoció y te apartó. Eso es, te predestinó para algo. Dios te eligió por medio de Cristo. A través de lo que Cristo hizo en la obra, Dios desbordó su gracia para con nosotros, para que nosotros hoy en día participáramos de esa redención que prometió en Cristo Jesús. La gracia de Dios en Cristo nos ha dado ¿qué? Sabiduría, inteligencia. La gracia de Dios nos ha dado a conocer aquellos misterios de la voluntad de Dios que antes no conocíamos. Misterio en cuanto al evento futuro, en cuanto a ti, a mí, en cuanto al hombre. Tenemos riquezas de sabiduría en Cristo, cosas que usted y yo no conocíamos antes. Ahora, en estos versículos 11 al 14 que vamos a ver un punto acerca de ese derroche inmerecido de gracia de Dios a favor de nosotros. Dios derrochó su gracia inmerecida a favor de nosotros por medio de esa unión que tenemos con Cristo. Yo siempre lo digo así, nosotros como iglesia tenemos una relación homogénea con Jesús. Si tú miras a Jesús vas a ver por así decirlo, un tipo de cuerpo homogéneo, Cristo y nosotros, porque estamos unidos, somos inseparables. Estamos unidos, de modo que todo lo que tiene el Hijo lo tenemos nosotros, en buen sentido. Dice el versículo 11, otra vez, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense en esa frase, en Él. Esta palabra en Él, en Cristo, hablando de Cristo está hablando, Él es Cristo. Como dice en la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de otra forma más diferente, dice, en nuestra unión con Cristo, en nuestra unión con Cristo, en nuestra relación con Cristo, dice, hemos recibido herencia. Nosotros hemos recibido herencia. Como resultado de nuestra predestinación, que Dios te apartó y te cogió y te conoció antes de que tú nacieras, como relación, como una cadena que se desató de todo esto, Dios nos ha dado herencia en Cristo Jesús. Nuestra unión con Cristo, nosotros hemos recibido herencia, dice la palabra de Dios. Sí, cada creyente, cada verdadero creyente, cada cristiano que ha puesto su confianza por entera en Cristo, que ha puesto su vida en Cristo, en lo que él hizo por él en la cruz, tiene herencia en Cristo por parte de Dios. Tiene herencia en Cristo. Observe como dice aquí en este versículo 11, dice en la Biblia de las Américas, hemos recibido. Y en la Biblia Reina Valera de 60 dice, tuvimos herencia. Esto en pasado. Esto habla en pasado. Tuvimos herencia en pasado. Ya la tuviste, ya la tiene en pasado. Ahora, la consumación de esa herencia va a ser futura. Todos sabemos que la herencia culminante de creyentes es futura. Pero Dios, lo que Dios dice y lo que Dios promete es tan real y es tan cierto que Dios dice, ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿La tendrás? No, la tienes, es segura, ya. Porque Dios promete algo y lo que Dios promete lo hace y lo da. Dios habla aquí como si fuera pasado, pero habla de esa herencia eterna que tendremos en el futuro, que ya tenemos parte de ella, aunque la tendremos completa en el tiempo futuro. Las promesas de Dios son tan ciertas, mis hermanos, son tan reales, que Dios te dice, ya tienes herencia. Por eso dice ya tú tienes vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es interesante, tenemos vida eterna, pero esa vida eterna también la tendremos. Lo que pasa es que cuando Dios habla, Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Cuando Dios dice eso es y eso se hace. Porque las promesas de Dios en Cristo, dice la Biblia, son ciertamente sí y amén. Están garantizadas en Cristo Jesús. Vea conmigo el versículo 5 aquí de Efesios. Dice que Dios en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto
de su voluntad. Dios en amor, siempre digo así, el amor de Dios fue lo que movió su predestinación. Dios en amor nos predestinó, nos escogió para que nosotros fuéramos adoptados. Sabemos que no éramos hijos de Dios. Fuimos adoptados hijos de Dios por medio de la fe. De igual manera, aquí en el versículo 11, como resultado de esa predestinación, como resultado de esa adopción que nosotros tenemos en Cristo Jesús, dice que nosotros hemos recibido herencia por medio de nuestra unión con Cristo. Claro, si tú eres hijo de Dios, eres heredero. ¿Heredamos qué? ¿De quién heredamos? De Dios. Pero interesante también dice otro versículo, vamos a ver en Romanos, como lo leímos al principio, que somos coherederos. Significa que yo estoy heredando a la par de Cristo con Él. Jesús se hace llamar nuestro hermano en la Biblia. Y Jesús, el Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo de la herencia que el Padre tiene para nosotros. La gracia de Dios es inmensa, se ha desbordado tanto en nosotros que hoy en día nosotros podemos decir la salvación también ha llegado a nuestras vidas. Y Dios ha evidenciado eso en la Biblia a través de muchos pasajes como este. No sé si usted tiene su Biblia, pero puede buscar 1 de Pedro 2, 9 hasta el 10. 1 de Pedro 2, 9 hasta el 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, ahí estamos tú y yo, no erais pueblo, no éramos pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es gracia. Eso es parte de esa herencia que Dios ha distribuido en nosotros sin merecernos. Dios en su propósito eterno, mis hermanos, se había propuesto que nosotros fuéramos para la alabanza de su gloria. Dice el versículo 6, que el propósito de Dios es para que nosotros fuéramos para la alabanza de la gloria de Dios. Si tú andas en la vida sin tener un propósito, ten esto pendiente. Tú existes y eres, respira, para darle gloria y honra a Dios. Dios te creó, te salvó, te redimió en Cristo para que seamos para su gloria. Es por eso que no vivimos por nosotros mismos, para nosotros mismos. Vivimos en todo sentido para Dios, en lo que hacemos, en lo que bebemos, en lo que vemos, todo es para Dios. Respiramos para Dios. Somos hechos para la gloria y la alabanza de Dios. Ahora, Dios tuvo que hacer algo para hacer de nosotros hoy redimidos y herederos. Dios tuvo que hacer algo primero. Dios tuvo que hacer algo. Y esto que Dios hizo, porque Dios no puede aceptar al pecador rebelde como su hijo, como su posesión, sin antes Dios haberlo limpiado. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Lea conmigo el versículo 7, aquí mismo en Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. El versículo dice que Dios nos redimió, nos perdonó nuestros pecados. Dios nos limpió, nos escogió por medio de su muerte en Cristo. Es por eso que ahora nosotros somos hijos y herederos, porque Dios te limpió. Dios nos limpió. Ahora, para entrar un poquito más adentro de este tema, ¿cuál es esa herencia que Dios te ha dado? ¿Cuál es la herencia que Dios nos otorgó? ¿Cuál es? ¿Cuál es la herencia? Bueno, la herencia es en sí, por así decirlo, una persona, Cristo. Cristo es la fuente de la herencia. Por eso dice el versículo que leímos, versículo 11, dice que en Él, en Cristo, tuvimos herencia, porque Cristo es la fuente. Sin Cristo nosotros no tenemos nada, sin Cristo lo tenemos todo. Cristo es la fuente de vida, la fuente de herencia. Cristo es tu todo y en todo y por todo. Cristo es la joya más preciosa que tú puedes tener. Él es tu herencia. En Cristo estamos nosotros escogidos, apartados para recibir la herencia, las promesas de Dios para el creyente que están en Cristo. En Cristo se esconde todo ese tesoro. En otras palabras, Cristo es tu herencia.
porque gracias a Él nosotros vamos a recibir herencia en los cielos. Miren cómo dice Romanos 8, 15, 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, aquí la lógica, el Espíritu no dice que somos hijos de Dios, y la lógica es esta, si hijos, también herederos. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ahí está el sí condicional. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una de las más gloriosas bendiciones de la herencia que tenemos en Cristo Jesús es la glorificación. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es ese momento donde tu cuerpo, donde mi cuerpo lleno de pecado, donde este cuerpo que se enferma, donde este cuerpo que tiene dolores, donde este cuerpo que es inclinado hacia el pecado, un día va a ser hecho perfecto. Seremos como Cristo, donde no habrá pecado, no habrá un cuerpo falible, no habrá un cuerpo que se enferma, no. Un día estaremos en la presencia de Dios y tenemos un cuerpo glorificado como Cristo lo tuvo al tercer día cuando resucitó y cuando ascendió al cielo. Tendremos un cuerpo glorificado. Esa es una herencia que nos espera. Gálatas 4, 6 al 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero, la misma lógica, heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos. Heredamos a Cristo, Cristo nos hereda a nosotros, Dios nos hereda a nosotros, y tenemos en Cristo las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. La vida eterna, mis hermanos, que Dios nos ha dado, está garantizada en la herencia que está en Cristo. La vida eterna es parte de esa herencia. Cuando llegue ese tiempo, cuando Cristo venga y consumamos nuestra redención, recibiremos aquellas cosas maravillosas. Yo no sé de qué color es el cielo que hay allá. Sabemos muy poco acerca de eso. Pero sí sabemos que cosas grandes y maravillosas Dios tiene para sus hijos. Si a ti te sorprende, o nos sorprende la tecnología, cosas maravillosas que el hombre ha hecho, imagínate que la mente brillante, Dios, nos llevará a su tierra, donde está Él, donde Él mora. Y veremos cosas tan maravillosas y tan grandes que nosotros nunca, estando en este cuerpo, en esta vida, no hubiésemos dado cuenta. Por eso que hay cosas que en este cuerpo mortal que tenemos no podemos saber ni podemos descubrir. Pero cuando estemos en gloria, el velo será quitado. Dice el versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de la gloria nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Estos versos nos recuerdan otra vez que el propósito divino por el cual Dios nos salvó, nos escogió y nos eligió fue para la alabanza de su gloria, como lo repitió en el versículo 6 y 14. Aunque ahora en este versículo 12 hace el énfasis de que ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Ya no hay judío, ya no hay griego, somos el pueblo de Dios en Cristo. Todos los cristianos en el mundo, sean judíos, sean gentiles, pertenecemos al mismo pueblo, al mismo cuerpo, al mismo Dios que estamos en Cristo. De modo que todos los cristianos que conformamos la iglesia en Cristo, fuimos predestinados y escogidos para la alabanza de Dios. Los últimos dos versículos que vamos a ver son los versículos 13 al 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Otra forma en la que nosotros podemos ver esa abundante gracia de Dios derramada sobre nosotros es lo que nos dicen estos versículos. Dice que fuimos elegidos y fuimos redimidos. Estos versículos 13 dice que Dios hizo por nosotros, pues que Él, refiriéndose a Cristo otra vez en su unión con Él, Dios dice que nos selló. Dios nos dio la promesa. Esa promesa del Espíritu Santo, que es lo que nos garantiza a nosotros, nos da ese anticipo de lo que vendrá en el futuro. Dice que nosotros escuchamos el Evangelio sabemos que es aquel que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, el Evangelio de verdad. Dice que después que nosotros escuchamos el Evangelio, que fuimos escogidos por Dios y que fuimos predestinados, Dios ahora nos ha permitido que seamos sellados. Dice el versículo 13 al final dice que nosotros fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa. Aquí la idea del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo vino a ser en tu vida y en nosotros un sello de garantía. Dios nos dio a nosotros un anticipo del pago mayor que recibiremos en gloria. El simple hecho de que tú tienes el Espíritu Santo y que mora en nosotros, el Espíritu Santo es ese sello de garantía. El Espíritu Santo es el sello donde Dios comprometió su palabra y la cumplirá. El Espíritu Santo es parte de esa herencia que Dios ha prometido, la probadita de lo que nos espera. El Espíritu Santo es todo esto. El Espíritu Santo es quien garantiza nuestra herencia futura. Dice aquí que el Espíritu Santo es esa garantía o arras, es lo que significa la palabra arras, garantía, que Dios ha dado a nosotros para que cuando Él venga recibamos la herencia que Cristo también tendrá en los cielos y que nosotros seamos partícipes de ella. Miren cómo dice el versículo 14 que dice el Espíritu Santo que es la arra de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. El Espíritu Santo es ese sello que aguarda ese momento cuando tú y yo seamos redimidos por completo. Redención habla de que un día Dios va a transformarnos. Y dice aquí la parte que un día recibiremos la posesión adquirida. Habla de herencia. Un día Dios nos va a dar esa herencia que tenemos en Cristo por completa. Hoy tenemos la gracia y la bendición de la gracia para vivir la vida cristiana. Escuche como dice John MacArthur, dice, el sello del Espíritu Santo es una marca oficial como la que se coloca en una carta. ¿Eso qué significa? Representa. El Espíritu Santo es esa marca que se coloca en una carta o en un contrato o un documento importante. Hay 4 verdades que se establecen por medio de un sello. Las 4 verdades son estas. El sello da seguridad, el sello da autenticidad, el sello da propiedad y el sello da autoridad. Todo eso es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es dado por Dios como un juramento de la herencia futura del creyente en gloria que tendremos. Mis hermanos, como hijo de Dios y como hija de Dios que somos, como creyente comprado con la sangre de Cristo, nosotros hemos recibido por parte de Dios herencia. Tenemos herencia por medio de nuestra unión con Cristo. Todo es a través de Cristo. Sin Cristo nada. Con Cristo todo. Todo es a través de Cristo. Por eso es que debemos de valorar a Cristo, porque Él es el medio y la fuente de la herencia. Las promesas de Dios, la herencia para la gloria de la eternidad que vendrá, están seguras en Cristo. ¿Acaso no te llena de gozo a ti y a mí? ¿No nos llena de gozo saber esto? Saber de que nosotros un día heredaremos con Cristo. A mí me llena de gozo saber que Dios ha preparado cosas para nosotros. Mi hermano, nuestra herencia no es aquella herencia que nuestros padres nos van a dejar, si es que algunos nos dejan. Esa no es nuestra herencia. Esa herencia, como dice la Biblia, es la polilla y el orín lo corrompen, lo dañan.
La herencia verdadera es la herencia que recibiremos en gloria. Tu verdadera herencia es la que Dios te ha prometido y la que Dios ha garantizado en Cristo en los cielos. Así que debemos estar agradecidos por ese depósito que Dios ha dado, esa garantía que es el Espíritu Santo. Hace 2 semanas hablé acerca del Espíritu Santo, sobre la función de Él en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo hace tantas cosas, el ministerio del Espíritu Santo es tan abundante. Él nos ayuda a nosotros, el Espíritu Santo es quien nos da seguridad, quien nos da autenticidad, propiedad, autoridad de que nosotros recibiremos un día esa herencia que Dios ha prometido con sus hijos. Pero no olvidemos que esta herencia está ahí tan cercana, está tan cerca de ti, tan cerca de mí, como dentro de ti mismo. El Espíritu Santo, Dios, Cristo está ahí. Cristo es tu mejor porción. Cristo es tu herencia. Debemos de apropiarnos de Él. Debemos de aferrarnos más a Jesús. Decirle cuánto te amo, Señor. Quiero descubrirte más. Quiero descansar en tus promesas, en tus verdades. Manténme cerca de ti porque eres tu mejor herencia. Cerca de tu palabra, ayúdame a disfrutar tu palabra porque Él es tu porción. Esa comunión que tenemos del Espíritu Santo es parte de esas migajas, podemos decirle por ahora, de la herencia que tendremos en gloria. Debemos de compartir de Cristo para que también otros posean esa herencia. Así que yo te animo en esta tarde, mis hermanos, a que nosotros podamos vivir la vida aquí en la tierra, pero con nuestra mente y corazón allí en los cielos. Tenemos herencia, tenemos motivos suficientes para no vivir pensando solamente aquí. Seamos responsables aquí en la tierra, claro que sí, pero siempre pensando en las cosas que Dios ha preparado para nosotros, para aquellos que le aman. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres tan bueno y misericordioso. Gracias porque decir esto, que somos herederos y coherederos con Cristo, es una bendición tan grande que no sabemos cómo expresar tan siquiera la gratitud que eso produce en nuestros corazones. Heredaremos de Dios y heredaremos junto a Cristo. Recibiremos un cuerpo glorificado, una vida eterna, aun cuando nosotros éramos malos y pecadores. Qué privilegio, Señor. Ayúdanos a valorar eso. Ayúdanos a enfocarnos en ti y en tu palabra, Señor. Trae la salvación a aquel que no te conoce, a aquel que aún no puede disfrutar de esta herencia. Herencia que solamente es por Cristo, en Cristo, a través de Cristo, es por Cristo que recibimos aquellas cosas que el hombre busca y que no puede recibir. Que traigan arrepentimiento y la salvación por medio de Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, para que hoy tengamos vida eterna y tendremos vida eterna, para que hoy tengamos redención y tendremos redención, para que hoy tengamos herencia y tengamos y seamos herederos en el futuro. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.